Se abrieron. Se tuvieron que abrir. Y era tan fuerte la dimensión de Pablo en la fe que él, estando adentro adorando a Dios, se dio cuenta de que había uno que se iba a matar y salió y le dijo: ¡Hey! Aleluya. Estamos aquí. Shalom, mi gente, Dios le bendiga, la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con la audiencia que nos ve y nos sintoniza a través de las cámaras de Excelencia Cristiana Televisión. Recuerda que estamos aquí en el segmento La Hora de la Unción. Estamos contentos y agradecidos, hermano, porque Dios nos ha dado una oportunidad más de poder ser de bendición para esta audiencia que siempre nos ve y nos sintoniza a través de estas cámaras y de estos medios. Gloria al Señor. Me presento de manera formal y humilde, su amigo y su hermano Dionis Luis. Y hoy tengo la oportunidad de estar aquí coronado, aquí en cabina, con la presencia de un joven, un hombre de Dios que le tuvimos aquí hace poco y ministró una palabra poderosa, y sé que por hoy también ministrará otra palabra poderosa que hablará nuestra vida a través de lo que Dios le ha entregado y le ha otorgado. Y quiero que él se esté presentando, mi hermano Yeuri. Dios te bendiga mucho, guerrero. Amén, amén. Dios te bendiga más. Estamos aquí para traer una palabra de parte de Dios y sé que a muchos va a edificar. Amén, amén, mi hermano. Qué bendición tenerte aquí, gloria al Señor. Gloria a Y de verdad estamos complacidos con el Padre porque personas como usted, Dios lo ha tomado para este tiempo para traer un mensaje. Amén. Sí, amén, amén. Gloria al Señor. También estamos muy bien acompañados, gloria al Señor. Un hombre de la casa, uno de la familia, uno de los hijos de la casa, el pastor, amigo, gloria al Señor, a quien nosotros respetamos y amamos. Gloria al Señor, un compañero, nuestro amigo, hermano Ignacio de la Rosa. Dios te bendiga mucho, Amén, mi pastor. hermano, Dios te bendiga más, Amén, Dionis. amén. Aleluya. También que Dios bendiga al evangelista que está Amén, con nosotros. Y también ese pueblo santo de Dios que está ahí. Es una honra para mí, un honor estar aquí en el centro de dos hombres de Dios. Gloria Aleluya. a Dios. Los cuales tienen una palabra, una unción sobrenatural. Pero hoy este mensaje está a cargo de este joven. Así que prepárese, póngase los cinturones espirituales. Sube, el volumen del televisor, de la computadora, Gloria a del teléfono, Dios. y prepárese para escuchar la voz de Dios en esta hora. Profeta, que Dios te use como siempre lo ha hecho. Amén, amén. Vamos a ir pronto a la Biblia en 2 de Corintios capítulo 20, verso Gloria a Dios. 5. Amén. Aleluya. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice así: entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está tu mano tan fuerte y poderosa que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y le diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han hecho edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si tal mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Aleluya. Demos gracias por su palabra. Gracias, Jesús. Amante Dios, Rey eterno, te damos gracias en esta hora, Señor, Gracias, por la palabra Señor. que hemos leído. No te pedimos que la Señor. bendiga, Gracias, porque Espíritu ya Santo ellas de son Dios. benditas, Dios Sí, amado. Jesús. Pero en esta Gracias, hora Espíritu te pido, Santo. Señor amado, que seas tú tratando con cada Gracias, uno de los Señor. que nos estés escuchando, Aleluya. Señor, en este momento, y que seas tú, Señor, ayudándole a Aleluya. que puedan prestar atención, Gracias, para que Jesús. puedan Sí, vivir Jesús. estas palabras que vamos a hablar en esta Aleluya. tarde, Señor, por el poder de tu palabra, Señor. Amén. Amén. Y amén, gloria a Dios. Vamos a Aleluya. predicar en este lugar bajo el tema las dimensiones de la fe. Tremendo. Y es algo muy impactante. ¿Sabe por qué? Porque en diferentes lugares hay personas que dicen: ¿por qué yo oro tanto y no Gloria a veo Dios. resultados? Ay, ay, ay. ¿Por qué yo busco a Dios de una forma y yo no veo como una solución? Y hay personas que oran y oran y no ocurre nada. Así es. Y yo quiero hablar en esta hora sobre la fe, porque la fe no simplemente se basa en sí misma, sino que también tiene que estar estrechamente
completamente Santo. unido con lo que es la palabra del Señor así y es. la oración. Hay personas que están haciendo cosas que simplemente la creen, pero no Gloria. obran en ella y no se manifiestan. Y cuando usted no comienza a creer lo que usted está hablando, entonces esa fe no puede ser Santo. precisa y certera. Y cuando yo estudiaba en la universidad me di cuenta de algo. Había una materia que yo tenía que dar y me dijeron, mira, esa materia tú no puedes darla ahora porque tiene prerequisitos. Y para nosotros hablar sobre las dimensiones de la fe, tenemos que aprender que hay algo que a alguien le es válido, pero a otro todavía no, porque no ha alcanzado esa madurez. Wow. Si nos vamos a la Biblia, nos damos cuenta que en una ocasión Dios habla con Abraham y le dice a Abraham, llévame a tu hijo para que lo sacrifique, pero ven acá, te voy a llevar al muchacho que tú dijiste que de él iban a salir naciones. Y él dijo, no importa, yo te lo voy a llevar. Dios mío. Cuando de repente él agarra al muchacho y 2 o 3 con él y le dice a ellos, espérenme aquí, que nosotros vamos a subir, Santo. vamos a adorar a Dios y vamos a volver a descender. Pero ven acá, si tú vas a matar al muchacho allá arriba, ¿cómo tú vas a decir que vas a descender de nuevo? El problema era que él sabía que si subía con los que estaban ahí lo iban a detener, porque la dimensión de la fe no era igual que la que tenía Abraham. Tremendo. Por eso él dice, espérame aquí, porque yo sé que aunque Dios lo mate, él mismo lo va a volver a resucitar, Dios mío. por causa de que él tiene que cumplir la palabra que él Santo. prometió. Sí. Aleluya. Y como él sabía que Dios lo iba a volver a hacer, él dijo, estas personas no están en el mismo nivel. Yo no puedo subir personas que están de cucharita cuando ya estamos de contenido sólido. Tremendo, Dios mío, tremendo, Padre, wow. qué locura. Y por eso cuando comenzamos a hablar de esta historia es algo impactante, porque en el sistema que sube este rey llamado Josafat, sube en un sistema que el padre le enseñó a adorar a ídolos, y cuando él sube a este sistema, él dice que saca a los ídolos que estaban allí en aquel lugar, porque él entendía que se tenía que adorar al Dios que era sobre Aleluya. todos los Wow. dioses. Y lo primero que este hombre hace es sacar los ídolos. Porque a pesar de que su padre, que era el mentor de él, por así decirlo, tenía que enseñarle lo bueno, estaba enseñando lo malo. Y él dijo, aunque este sistema mi padre lo constituyó, a mí no me agrada, porque yo voy a poner a Dios primero antes Gloria. que mi generación. Y cuando Así este es. hombre hace esto, lo segundo que hace es que trae sacerdote y lo lleva al pueblo y le dice, enséñenle a ellos Sí. lo que Wow. es la palabra y la escritura y la Gloria a ley. Dios. Dios mío, Padre, qué locura. Escucha lo que está pasando aquí. Aleluya. Y cuando él está hablando en aquel lugar, Sí. hay algo muy interesante, y es que los judíos, desde que un niño le nace, lo primero que hacen es ponerle a un mentor, porque el mentor se iba a encargar de enseñarle tanto de fe, tanto de religión, como lo político y lo estudio. En Ay, pocas ay, ay. palabras le estaba diciendo, yo necesito que para que mi hijo crezca en vasto conocimiento, es necesario que desde el principio se le enseñe. Así es. Y lo que hoy en día estamos viviendo con muchos profetas es que hay personas que se convirtieron y a los 3 meses ya son profetas, son Ay. sacerdotes, ya son evangelistas, y a los 4 meses ya están descarriados. ¿Por qué? Ay, Porque ay, ay. nunca tuvieron un contenido sólido que le ayudó a ser firme delante de Dios. Y hay Wow. personas que hoy en día necesitan darle para atrás y aprender cuál es la verdadera oración para que la fe se le active. Gloria a Dios mío, Padre. Santo. Y cuando él estaba en aquel lugar, él dijo, aunque mi padre se corrompió, yo necesito dimensionar. ¿Por qué? Sí. Porque cuando yo dimensiono lo que dice la palabra, tiene que cumplirse en mi vida, por causa de que yo estoy haciendo lo que la ley me está mandando a que haga. Y mientras él estaba en aquel lugar, estaban enseñando lo que era la palabra del Señor, estaban cumpliendo los estatutos y los mandatos que el Señor estaba enseñando en aquel lugar, cuando de repente la Biblia dice que en aquel lugar había paz. Y mientras ellos estaban en aquel lugar, estaban adorando, pero ocurrió algo, y es que los enemigos dijeron, tenemos que reunirnos para ir a pelear contra esa nación. sí. Y cuando ellos están allí, se comienzan a reunir los de Amós, y comienzan 3 más de Suir, y dicen, vamos a ir para aquel lugar y vamos a atacarlo. Cuando de repente van donde Josafat y le dicen, Josafat, mira, hay un problema. ¿Cuál es el problema? Hay 3 naciones que se están ligando para venir a pelear contigo. Cuando este hombre escucha esto, hace lo siguiente. Él dice, bueno, como yo no puedo con ellos, yo voy a ir donde el que puede con Ay, ellos. Dios mío. Porque ellos son creación, pero yo le estoy sirviendo al creador que lo Dios. creó a ellos. Tremendo, tremendo. Wow.
Y cuando él dice, yo tengo que ir donde Dios, fíjese que cuando él va donde Dios, lo primero que hace no es queja. Lo primero que hace es adorar a Dios. Sí, sí, y sí. hoy en día hay muchos de nosotros que hay que enseñarnos cómo orar. ¿Por qué? Porque hay personas que primero van con la queja diciéndole, Dios, pero mira cómo estoy viviendo. Y no quieren ir para romper esa atmósfera Tremendo. con una Así es. adoración. La adoración tiene mucho significado. Porque si usted se da cuenta, la Biblia enseña que cuando fueron a los muros de Jericó, Sí. lo primero que hicieron no fue pelear. Lo Wow. primero que hicieron fue adorar a Dios para que Así la es. oración rompiera el Wow. esquema que estaba allí aconteciendo. Dale. Wow, Dios mío, qué locura. Para entender estas dimensiones de fe, primero hay que certificarse en la palabra para Sí. saber que es correcto y que no es correcto. Santo. En una ocasión yo estaba en una vigilia y cuando estábamos en aquella vigilia dijeron, vamos a orar para que Dios detenga la guerra. Y yo dije, ven acá, ¿cómo así para que detenga la guerra? Yo esa oración no la voy a hacer Wow. porque es antibíblica. Si Jesús dice que vendrán tiempos de mal en peores Sí. y que oirán rumores de guerra, si Dios lo detiene, Él se hace mentiroso. Aleluya. Wow. Y por eso hay personas que están orando y no reciben porque saben o porque no saben que la Biblia lo está prohibiendo. Por eso Jesús no le hace caso a toda oración que nosotros hacemos. Ay, Dios mío. Wow. Y hay personas que están en ese lugar y están diciendo, Señor, pero ¿por qué tú no me escuchas? ¿Por qué tú no me respondes? Fulanito te habla ahora mismo y tú le respondes, porque a mí no. Más para adelante nos vamos a dar cuenta por la Biblia qué es lo que está ocurriendo, que a ti no se te escuchan esas oraciones. Wow. Y cuando este hombre está en aquel lugar, dice que va delante de Dios y le dice, Señor, lo primero que hace es decirle quién tú eres. Gloria a Dios. Le dice, Señor, fuiste tú el que nos diste la promesa de que esta tierra nos pertenece a nosotros. Tremendo. Le dice, tú fuiste el que hablaste con tu amigo Abraham y comenzaste una relación. Y mientras él le estaba diciendo a Dios en pocas palabras, le estaba diciendo, te estoy comprometiendo para que tú sepas Gloria que a Dios. nosotros no podemos hacerlo, pero como tú diste la palabra, tú tienes que respaldarla. Wow, Jesús. Dios mío. Y hay personas que cuando van delante de Dios no lo hacen de esta forma, porque ellos entienden que Dios es una varita mágica que simplemente tienen que batirla. Señor, dame esto, y se lo tiene que dar. Aleluya. Wow. Cuando aprendemos estos niveles a través de la palabra, la oración, la fe es más certera. ¿Por qué? Porque usted sabe que va conforme al corazón de Dios. Aleluya. Cuando entendemos de que lo que estamos pidiendo, lo estamos pidiendo de la mejor forma, nos damos cuenta que es inmediatamente lo que ocurre. A mí no me gusta mucho testificar, pero Gloria a recuerdo Jesús. en una ocasión que yo iba para mi iglesia, era un culto de oración, y cuando llegamos a aquel lugar, yo no quiero pasar a la cadena de oración, así que yo me hinco en una silla y mientras tengo los ojos cerrados, comienza a llover muy fuerte, cuando de repente se escucha un trueno que hace boom. Wow. Yo escucho el silencio en el culto entero. El cielo se puso como que si eran las 12 del día. Y yo dije, bueno, vino Cristo y parece que me quedé aquí. Cuando de repente yo escucho al pastor, que el pastor dice, estamos aquí, no nos hemos ido. Yo dije, gloria, estamos aquí, entonces no hay problema. Cuando de repente fue tan profundo aquel estruendo que habían casas que comenzaron a coger fuego. Muchos de los inversores por aquel lugar se dañaron. Y estaba lloviendo tan fuerte que los hermanos de la iglesia querían ir a sus casas para mirar si se le estaba quemando algo. Y mientras yo estaba allí, yo comencé una oración muy sencilla y yo le decía, Señor, yo sé que yo no soy Elías, pero yo sé que tu palabra dice que hubo un hombre que oró para que no lloviera y no llovió, y luego volvió a orar para que lloviera y llovió. Yo sé que no soy él, pero yo te pido, Señor, que tú hagas que se detenga la lluvia para que Dios podamos mío. ir a nuestra casa. Wow. No hubiera terminado todavía de orar cuando de repente el cielo se cerró. Wow. Santo Dios. Cuando yo veo esto, yo digo, wow, el Señor me respondió a mí. A mí el Señor me respondió. Y yo iba en el aire, mientras iba para mi casa, yo iba pensando, wow, Dios me respondió. Dios trató conmigo. Santo. Y mientras yo iba caminando, era como en un éxtasis, que me metí en los charcos y no me daba ni cuenta, porque yo dije, Dios escuchó mi oración. Wow, Dios y mío. después, más adelante, me di cuenta por qué Dios la escuchó. Porque lo primero que yo hice fue darle la gloria a Él, luego pedirle a Él que se pueda mover en mi vida, y Él pudo hacerlo. Dios mío, tremendo. Muy fuerte.
Y cuando yo hablo con alguien, le cuento el testimonio. Y en vez de esa persona quizá decir, wow, varón, pero fue algo sobrenatural. Me dice, varón, tú no podías hacer eso porque tú no sabías si Dios quería que lloviera. Y tú ahora estás interrumpiendo el plan de Dios. Digo yo, pero ven acá. ¿Y qué es lo que está pasando? Por eso, cuando me topo con la Biblia, cuando habla de Abraham y de los siervos, por eso fue que él no pudo subir con ellos. Tremendo. Porque si subía le iban a matar la fe. Si usted se da cuenta, en una ocasión en la misma Biblia, nos damos cuenta de que Jesús sanaba paralítico, de que Jesús hacía tantas cosas sobrenaturales, pero en una ocasión llega a la casa de una niña que estaba muerta, cuando de repente le dice, sáquenme a todo el mundo de aquí. Dios Wow. mío. Dios mío. Gloria. Y cuando lo sacan, dice que se quedaron los padres en aquel lugar. Y él va a orar por la niña que está muerta. ¿Por qué se quedan los padres? Porque si usted se da cuenta, cuando a un padre o a una madre se le muere un hijo, aunque ellos estén muertos, ellos tienen la certeza de que se puede parar de ahí. Por eso él dijo, quédense ustedes aquí. ¿Por qué? Porque ustedes van a ver la evidencia, porque ustedes andan en el nivel de dimensión para poder recibir lo que vamos a manifestar. Y cuando él está en aquel lugar, dice que le dice, levántate, muchacha. Y la muchacha dice que se levanta. Gloria a Dios. Wow. Dios mío. Entonces, varón, tú me estás diciendo que si las demás personas se quedan en ese lugar, Jesús no puede hacer un milagro. Por la Biblia nos damos cuenta que él llegó a la nación donde él se crió y dice que no pudo hacer milagro. ¿Por qué? Porque la incredulidad de los que estaban ahí no se le permitía. Wow. Fuerte. Muy fuerte eso. O sea, que hay personas o hay lugares donde tú puedes manifestarte de acuerdo a la dimensión que tú te mueves. Pero si hay personas que no están en tu dimensión, puede ser que Dios no se mueva a través de ti. Dios mío. Tremendo. Por eso tenemos que aprender con quién nos juntamos. Porque si nos juntamos con personas equivocadas, ellos van a hacer que yo dude de la fe que yo tengo. Muy Dios fuerte mío. eso. Y cuando dudamos, hay problemas. Porque no ocurren las manifestaciones que ya Dios tenía predeterminado para que ocurriera en tu vida. Sí. Dios mío. Y cuando seguimos dándonos cuenta, este hombre va delante de él y le dice, no fuiste tú que nos diste esta tierra por heredad. No fuiste tú que nos plantaste aquí en este lugar. Y para el colmo, le dijo, si en algún momento nos vienen a hacer guerra, tú no dijiste que viniéramos a esta casa delante de ti y te dijéramos que nos socorriera. Y él le estaba diciendo, acuérdate del pacto que tú hiciste con nosotros. Santo Dios. Porque no es lo mismo hacer una promesa que hacer un pacto. Ay. Hacer una promesa es cuando yo le digo, Señor, si tú me das un trabajo, el primer diezmo que tú me des, el primer sueldo que yo tenga, voy a sacar el doble del diezmo. Es una promesa. Ahora, un pacto es cuando hay 2 o 3 personas que están de acuerdo. Cuando yo le digo, Dionis, tengo algo que voy a hacer contigo. Si yo hago esto, vamos a pactar de tal forma y tú me dices que sí. En pocas palabras, Dios le dijo, yo estoy pactando con ustedes. Ustedes pacten conmigo. Y aunque ustedes sean infieles, yo me voy a permanecer siendo Gloria. fiel. Amén, así es. Por eso Jesús, Dios, no pacta con todo el mundo. Vive Jesús. Porque Dios sabe cuando tú haces algo intencionalmente para pecar y cuando lo haces por ser débil. Wow. Por eso es que cuando nos vamos a la Biblia nos damos cuenta que a Saúl no se le perdonó por lo que hizo, pero a David sí. Wow. Porque él sabía que lo hizo, no fue por temer a Jehová, sino por el temer al pueblo. Pero él sabía de que Dios lo iba a defender, pero como quiera lo hizo. Wow. Sí. Entonces cuando nos damos cuenta, este hombre llamado Josafat está diciéndole, recuérdate de lo que tú no dijiste. Tremendo. Y dice la Biblia que cuando él está en aquel lugar, que después que adoró, después que le llevó la reclamación a Dios, ¿sabe qué aconteció? Que vino palabra de Jehová. Wow. Aleluya. Y le dijo, está tranquilo, porque yo le voy a dar la victoria a ustedes. El que le hace la guerra a ustedes, en pocas palabras, me le está haciendo a mí mismo. Y ¿sabe lo que dice la Biblia? Que cuando ellos estaban en aquel lugar, dice que se prepararon para esa guerra. Cuando de repente lo primero que hizo Josafat fue buscar los levitas, los adoradores, y le dijeron, ustedes comiencen a cantar. Yo no sé qué va a acontecer, comienza a cantar. Wow. Por eso es que hay personas que en medio del proceso el enemigo quiere taparle la boca, porque sabe que cuando comienzan a adorar y comienzan a elevar esas adoraciones a Dios, la atmósfera negativa tiene que romper. Así es, así es. Wow. Aleluya.
No se da cuenta que cuando a Pablo y a Silas le amarraron los brazos, le amarraron los pies, ¿qué fue lo que le dejaron? El enemigo cometió un error, le dejó la boca abierta. Sí. Por eso cuando ellos comenzaron Gloria. a adorar, dice que las cerdas Se abrieron. se tuvieron que abrir. Gloria a Jesús. Y era tan fuerte la dimensión de Pablo en la fe que él, estando adentro adorando a Dios, se dio cuenta de que había uno que se iba a matar y salió y le dijo: ¡Hey! Aleluya. Estamos aquí. Dios mío. Y ese hombre vio las manifestaciones de Dios y tuvo que convertirse. Y hay personas hoy en día que están adorando a Dios, que no quieren leer Biblia, no quieren orar. Y cuando van a orar por un enfermo no ocurre nada y luego se quedan frustrados diciendo: Señor, Wow. ¿y por qué a mí tú no me usas? Ay, ay, ay. ¿Y por qué tú usas a Dios. fulano? Claro, porque está pagando un precio Dios mío. Santo. que otros no quieren pagar. Así Ay. es. Es increíble ver que uno va a una iglesia a predicar y hay manifestaciones del Espíritu Santo y todo Wow. el mundo se te quiere pegar. Varón, ora por mí para que Dios me dé eso, porque ellos entienden que en una oración se le va a abrir el cerebro Dios mío. y se le va a entrar el conocimiento que tú tuviste mucho que pagar, que dar página para la Sí, izquierda, sí, sí, sí. y en una oración ellos lo van a recibir. Santo Wow. Dios. Entonces nosotros muchas veces no queremos pagar un precio, pero sí queremos que Dios me dé resultado. Wow. Hay personas que quieren quedarse en su casa viendo Netflix, estando tranquilo, estando ahí. Y cuando le toca el mensaje: ay Señor, yo no tengo nada, dame algo. Ay. Pero si tú tienes la vasija vacía, ¿cómo la voy a llenar si tú no hiciste por Dios lo menos mío. el intento de que yo te usara? Dios mío, Wow. tremendo. ¿Cuántas personas no se apartan para buscar a Dios cuando van a predicar? Y hay otros que se acuerdan el mismo día que tienen que predicar y cuando no ven nada le dicen: Señor, tengo palabra, tengo unción, sé Vive cómo Jesús. conectar con el pueblo, pero no hay manifestaciones. Santo Wow. Dios. Es porque tienen conocimiento, es porque saben de la palabra, pero no la están poniendo en obra y en práctica de Wow. lo que el Señor le está mandando a que haga. Sí, 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 sí. Aleluya. Y cuando él va a aquel lugar, la Biblia dice: estén ustedes quietos, porque lo que yo voy a hacer con ustedes será grande. Wow, y mientras ellos estaban en aquel lugar, estaban diciendo: si estas personas se meten con nosotros, nos van a matar. Sí. Ellos son tres naciones, nosotros Wow. somos una. Pero lo que a ellos se les olvidó Santo. es que aunque ellos eran muchos, Jehová era lo que ellos necesitaban. Ay, ay, ay. Wow, Dios mío. A veces no es que la mayoría gana. Wow. Si estamos con Dios, nosotros vamos a ganar. Así es. Aunque haya muchos, Dios nos dará la victoria. Así es. Siempre y cuando vivamos de acuerdo a lo que Él enseña. Porque eso es otra cosa. Cuando nosotros adoramos y bendecimos a Dios, pero no estamos cumpliendo su palabra, ocurre algo. Y es que la palabra no se va a manifestar en nuestra vida. ¿Por qué? Ay, ay, Porque ellas te van a sustentar. Ayer yo estaba Santo. predicando y estaba diciendo que cuando tú vas de acuerdo a la palabra, ella es un camino recto, que tú caminas por encima de ella. Pero si tú te doblas, ella te va a pasar por encima. Ay, ay, Gloria a ay. Dios. Wow. Porque ella no se corrompe. Muy fuerte. Jesús. Y cuando él estaba en aquel lugar, él conocía los principios bíblicos. Él sabía que no podía violentar principios. Por eso, cuando nos vamos a la Biblia, nos damos cuenta que Dios le dice a Josué: mira, nadie te va a vencer, nadie te va a hacer frente, nadie te va a hacer la guerra, pero esfuérzate y sé valiente. Pero de Así repente viene una nación llamada Acai que dice que con 2,000 personas lo venció. ¿Qué pasó? Dios mío. No fue Dios que dijo que nadie lo iba a vencer. Dios es mentiroso. No, lo que pasa es que violentaron principios. Wow. Y cuando violentamos principios, abremos una brecha que aunque decimos: Señor, ¿y cómo entró Satanás? No, lo dejaste entrar tú. Dios mío, muy fuerte. Por eso Josué, como conocía los principios y los reglamentos, él dijo: aquí hay un error, Dios no falló. Seguro uno de nosotros hizo algo. Cuando de repente se da cuenta que uno de los que estaba ahí cogió una alfombra egipcia y unas cuantas cosas y dijo: por ti fue que nosotros perdimos, y lo agarraron y lo apedrearon. Wow. Dios mío. En estos tiempos, personas que no te suman, aléjalo de ti. Gloria a Dios. Aleluya. Personas que siempre te están llevando a la contraria Sí, sí, cuando sí. Dios te da una palabra positiva. Varón, pero ¿y si no fue Dios que te habló? Varón, pero ¿y cómo tú haces eso? Tú sentiste la confirmación, se vuelven como Tomás. Tienen primero que ver para creer. Wow. Santo Dios.
Y lo lindo del caso es que muchos de nosotros que somos predicadores, predicamos muchas veces de la fe, y para orar por otros nosotros sabemos que va a acontecer, pero cuando es para nosotros, dudamos. Así es. ¿Cómo es posible esto? Vive Jesús. Wow. ¿Cómo es posible? En tantos tiempos que yo tengo predicando la palabra del Señor, he visto muchas cosas y muchas manifestaciones. Recuerdo un día trabajando, hubo una mujer que me dice: varón, mira, yo tengo un dolor de cabeza muy fuerte y un dolor de estómago. ¿Qué yo puedo hacer? Y a esta mujer yo le digo: mira lo que tú vas a hacer. En el momento, ¿a qué hora tú llegas a tu casa? Yo llego como a las 5:30. Y yo le dije: cuando tú llegues a tu casa, lo primero que tú vas a hacer, vas a tomar un vaso de agua, lo vas a levantar, vas a orar y luego te lo vas a beber y vas a ser sana. Como ya yo sabía la hora que ella llegaba en mi casa, yo me puse a orar y le dije: Señor, en el momento que ella haga esto, yo necesito que tú hagas la obra. Cuando de repente al otro día la mujer se me acerca y me dice: varón, pero me sané de una vez. Y yo dije: claro, el problema es que cuando tú dejas a Dios que haga algo, Dios se va a manifestar. Así Santo es. Dios. Wow, tremendo. Así es. Y tenemos que creer lo que Dios va a hacer. Gloria Sí. a Dios. La fe. Pero nosotros mismos en determinado momento dudamos. Así es. Y yo le voy a dar un testimonio de algo que me aconteció donde mi fe se vio por el suelo. Wow. Cuando usted se va a la Biblia, se da cuenta de que Jesús viene caminando y ellos se espantan y dicen: un fantasma. Cuando ellos le dicen: no, no es un fantasma, soy yo el que estoy aquí. Pedro le dice: si eres tú, deja que yo vaya hacia ti. Gloria a Jesús. Cuando Pedro apea el primer pie, ve que no se hunde, apea el otro y está confiado. Sí. Pero cuando va quizás por la mitad, como ya no tiene la capacidad de agarrarse de la barca, comienza a dudar. Dios mío. Wow. Y como ve que los vientos se levantan tan fuerte, comienza a claudicar. Wow, en sí. pocas palabras: ¿voy a llegar donde está Jesús o me voy a ahogar? Y mientras él está en aquel lugar, ¿sabe qué ocurrió? Que por él dudar comenzó a hundirse. Tremendo. Y comenzó a clamar a gran voz al Señor diciéndole: maestro, sálvame, Wow, porque perezco. Wow. Era tan fuerte lo que él estaba viendo que se olvidó que la fe Sí, era sí. lo que lo mantenía de pie. Gloria a Jesús. Wow. Y la pregunta que yo me haría: si Pedro era pescador, si se estaba hundiendo, él sabía nadar para salvarse de ahí. Así es. Pero la duda lo hizo saber o pensar que se iba a morir en ese lugar ahogado. Santo Dios mío. Hay personas que tienen los recursos a través de la fe para poder sobrepasar ciertas situaciones, y cuando ellos ven los procesos y las dificultades, ellos dicen: no, yo no me puedo levantar de ahí. Aleluya. Se turba. Dios le está diciendo: te di las herramientas necesarias para que pueda contrarrestar eso, y ellos dicen: yo no puedo, manda a otro. Wow. Vive Jesús. Y es algo impresionante, porque ahí viene mi testimonio. Yo estaba trabajando y cuando estaba con mi novia nos comprometemos, y yo digo que aquella persona que no tiene un fin para casarse, mejor que no se comprometa. Y cuando yo estaba allí, yo dije: yo tengo que prepararme para el momento que me vaya a casar. Y cuando estaba allí, yo me compré un plasma de 49 pulgadas, compré un juego de comedor, compré los muebles en caoba, la lavadora, la estufa, compré unas cuantas cosas, porque yo dije: cuando yo tenga que casarme, yo no puedo dejar que lo más que Aleluya. cuesta, yo deje de que me lo van a regalar. No, yo tengo que adelantarme para que Dios también Santo. obre, pero conforme a mis obras. Sí. Sí, sí, sí. Y cuando yo estaba en aquel lugar, recuerdo que ya tenía que hacer la tesis para poder graduarme en la universidad. Cuando de repente en mi trabajo le digo a los jefes: por favor, denme la oportunidad de yo hacer la pasantía aquí para poder terminar mi carrera. Y me dijeron que no se podía. Cuando de repente yo dije: tengo que poner un preaviso para irme, para poder ejercer lo que yo en realidad soy. Sí. Y cuando estoy en aquel lugar, me voy de preaviso. Porque antes de irme de preaviso, recuerdo que alguien me dijo a mí: mira, sal de ahí porque te vamos a ayudar para que entre en una posición de acuerdo a lo que es tu carrera. Y cuando yo estaba en aquel lugar, yo le puse una señal a Dios. Y yo le dije: Señor, mira, yo necesito que tú me saques de aquí. Y hablaba con los jefes y me decían en aquel lugar me decían: ahora mismo los preavisos no pueden estar. Tienes que esperar por lo menos
menos 5 o 6 meses. Y yo decía, si espero tanto, no me van a dar la oportunidad y voy a tener que parar la universidad. Cuando de repente yo le digo, Señor, si tú me permites salir de aquí, de este lugar, en este mes, yo voy a hacer algo. No lo voy a decir lo que iba a hacer, pero cuando yo vi esto, yo le dije, Señor, si tú lo haces, yo lo voy a hacer. Cuando de repente me dicen, varón, usted se va el 25, yo dije, gloria. Santo Wow. Dios. Yo dije, oye, cómo Dios obró Sí. rápidamente es lo que le estaba pidiendo. Así es, Dios. Cuando de repente me voy de aquel lugar, que estoy en mi casa, sigo mi universidad, me gradúo, porque yo dije, para yo casarme, yo primero quiero ser profesional. Desde pequeño lo pensé así mismo lo hice, pero al momento de llegar la boda, la sierva me dice, vamos a poner fecha, y yo le dije, muchacha, aguántate. Ay, No ay, estamos trabajando, ¿cómo vamos a poner fecha? gloria a Y me dice, no sé, Dios me dijo que pusiéramos fecha. Dios mío. Wow. Y yo le estoy diciendo dentro de mí, es fácil que ella diga, Dios me dijo a mí, pero el que tiene que cargar con todo lo que se va a Ay. gastar soy yo. Sí. Así mismo. Y yo le estoy diciendo, espérate, que si pasa algo, quien va a quedar en vergüenza, en pocas palabras, soy yo. Así es. Claro. Y mientras yo estaba allí, ella comenzó a hacer cálculos, nada más en el bizcocho se iban 20,000 pesos. Alaba. Wow. En la sesión de fotos nos estaban quitando 15,000. Y cuando estaba en aquel lugar, digo yo, ¿y de dónde van a salir todos esos cuartos? Sí, porque cuando usted no trabaja, usted se turba. Sí. Sí. Es lo que le decía, usted puede orar por otro y es sano, pero cuando tiene que ver con usted, usted dice, Señor, pero ¿y tú lo vas a hacer? ¿Y usted cree que pase? ¿Me entiende? Tremendo. Entonces, cuando yo estaba en aquel lugar, yo no dormía pensando, Señor, ¿de dónde vamos a buscar este dinero? Porque yo sé que tú lo has hecho con muchas personas, pero a mí no me gusta que la persona me esté regalando. A mí me gusta mi sacrificio para Sí, poder sí. hacerlo. Y Dios, sabiendo que yo estaba preparado para trabajar en diferentes áreas, no me permitió trabajar en ninguna. Aleluya. Yo soy fotógrafo profesional, Sí. no pude trabajar en esa área. Yo soy masajista, no pude trabajar en esa área. Yo soy psicólogo industrial, no pude trabajar en esa área. Y yo le decía, Señor, pero ¿y cómo es que tú lo vas a hacer? Y hubo alguien que me dijo, varón, no te preocupes, que si es de Dios, Dios va a suplir todo lo que se dijo que se iba a suplir. Sí. Cuando de repente yo comienzo a ver que alguien me dice, mira, yo voy a ser tu madrina y voy a pagarte el bizcocho. Gloria a Dios Dios. mío. Digo yo, vamos bien. Gloria a Jesús. Otro me dice, nada más en el buffet se iban como 32,000. Y me dijo, yo voy a pagar lo que es el buffet. Yo dije, Gloria ya a como Dios. que el asunto está cogiendo como nivel. Sí. Y yo dije, vamos a darle para allá, no hay problema. Cuando se está acercando la fecha, nos tenían hasta un departamento que íbamos a vivir sin pagar ni uno. Dios mío. Wow. Yo dije, no, pues estamos bien. Aleluya. Vamos a darle para allá. Cuando se está acercando la fecha, comienzan los problemas. Ay. Comienzan a decirme, varón, mira que se me enfermó el padre mío y no voy a poder cubrir lo que es el buffet. Dije yo, bueno, Dios mío. ahora hay problema. Vive Jesús. Hay más de 200 invitados y nada más en los forros de la silla se van 35 pesos. Imagínense ustedes, 200 por 35. Alaba. Aparte de la silla y de la mesa y que iban aparte y los manteles. Yo dije, bueno, aquí hay mucho dinero que falta. Y yo dije, Señor, si tú lo dijiste, tú lo vas a cumplir. Pero por dentro de mí estoy desbaratado y estoy diciendo, ay Señor, no me dejes caer en vergüenza. Cuando de repente estoy en aquel lugar, comienzan a llamarme y me dicen, varón, para que nos dé una conferencia de matrimonio en tal lugar. Digo yo, no hay problema, vamos para allá. Cuando voy y predico, me dicen, agárrese sobre ahí con Santo. 5,000. Digo yo no tenía nada. Gloria a Dios. Dios mío. De repente me llaman, varón, necesitamos una conferencia de sanidad interior. Estoy allá otra vez, ofrenda. Yo tenía, ahí era que yo estaba llevando más diezmo a la iglesia. Dios mío. Porque yo decía, ahora que no estoy trabajando, Dios en pocas palabras me estaba diciendo, te voy a hacer ver que no es por tu capacidad que yo te voy a Santo. bendecir. Yo voy a Wow. costear todo. Y en la boda Sí. se fue más de 100,000 pesos y yo no puse ni uno. Gloria Wow. a Dios. Aleluya. Dios mío. Dios lo cubrió todo. Santo Wow. Jesús. Y yo decía, ahí es que nos damos cuenta cuando verdaderamente somos procesados Así es. de que cuando Dios hace algo en tu vida, Él lo cumple. Wow. Y yo dije, ¿cómo es posible que predicamos tanto sobre fe? Y cuando nos llega a nosotros el turno de batida, decimos, Ay, ay, Señor, y voy a sacarla de jonrón Ay, 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 Tremendo. Dios mío. o me voy a ponchar.
Gloria a Jesús. Y eso está pasando en muchos de nosotros. Tenemos fe para orar por otros y se sanan y se levantan, pero cuando el proceso es para ti, tú dices, Señor, y es verdad que tú lo vas a hacer. Gloria a Jesús. Y es verdad que tú vas a levantar ese que se murió. Ay, ay, ay. Y es verdad que esa mujer, cuando le dijeron los pronósticos de los médicos que ya no se levanta de esa cama, es verdad que tú la vas a levantar. Es verdad que después que los médicos me dijeron a mí que el cáncer me iba a destruir, es verdad que tú me vas a quitar ese cáncer. Vive Jesús. Es verdad que aunque yo estaba inválido y ellos dijeron que nunca iba a caminar, tú me vas a levantar de ahí. Y ahí es cuando nos hacemos la pregunta. Gloria a Dios. Dios mío. Y cuando comenzamos hicimos una pregunta. ¿Por qué yo oro tanto y no veo las manifestaciones de Dios? Cuando nos vamos a la Biblia, en Santiago 4:3 nos damos cuenta que dice, pedís y no recibir porque pedís mal y gastan para vuestros deleites. Sí. El problema de muchos es que están pidiendo no conforme a lo que Dios le enseñó, sino conforme a los deleites de su carne. Vive Jesús. Hay personas que Dios sabe que si le da una casa se puede corromper y le está diciendo, Señor, dame esa casa. Ay, ay, ay. Señor, dame ese carro, yo lo necesito. Señor, yo necesito que ese negocio tú hagas que fructifique. Pero si Dios sabe que te puede hacer corromper, Él dice, no te lo puedo dar ahora porque tú no estás en esa dimensión para poder solucionar esa situación. Así es. Y Él le está diciendo, ustedes no reciben porque ustedes no saben cómo pedir. Si nos vamos a la Biblia nos damos cuenta que lo primero que hizo Josafat fue ir delante de Dios y decirle, recuérdate lo que tú no prometiste. Alabado sea Dios. Recuérdate que tú dijiste que lo iba a hacer. Por eso cuando Dios lo escucha dice, tú ves, Él está hablando conforme a lo que yo hablé un día. Wow. Nos damos cuenta que nuestra oración y nuestra fe es contentada más fácil. ¿Por qué? Porque estamos pensando de acuerdo a lo que Dios sabe Gloria a y Dios. hace. Por eso nos damos cuenta que cuando Elías está en aquel lugar y dice, por mi palabra no va a llover. Dios mío. Él no dijo por palabra de Jehová. Vive Jesús. Porque él conocía los reglamentos y principios bíblicos. Y por eso él decía, yo sé lo que puedo orar y lo que no puedo orar. Sí. Y por eso cuando él pidió, dice que aconteció conforme a lo que él había pedido. ¿Por qué? Porque él dijo, yo sé cómo debo de proceder para que Dios tenga manifestación en mi vida. Así es. Y hay personas que cuando van a orar tienen que aprender si es bíblico lo que están orando o si le conviene. Pero nos estamos frustrando en una oración que Dios nunca va a responder. Wow. Porque decimos, Dios no me oye. Vive Ya voy a dejar de orar. Yo oraba 2 y 3 horas, ya yo no voy a orar porque Dios no me está escuchando. Wow. El problema no es que Dios te escuche o no te escuche. El problema es yo preguntarme, ¿estoy orando conforme a lo que me enseña la ley del Señor? Así es. Wow. Por eso es que hay personas que cuando oran ocurren manifestaciones poderosas de acuerdo al nivel de la dimensión que ellos están operando. Sí, sí. Aleluya. Cuando nos vamos a la Biblia, en Juan 15:7 dice, si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, pedid todo y os recibiréis. Gloria a Jesús. Es lo que estamos hablando. Si ustedes están pidiendo conforme a lo que dice la palabra, si ustedes están caminando conforme a lo que enseña su ley, todo lo que ustedes pidan, yo lo voy a hacer que acontezca. Sí. ¿Por qué? Porque va conforme a lo que a mí me gusta. Aleluya. Wow. Si hay algo que a Dios no le gusta y tú no conoces su ley y comienzas a pedirlo, Dios dice, esa oración yo no puedo contestarla. Jesús. Porque si te doy eso, tú te vas a corromper. Aleluya. Por eso es necesario aprender cuál es el propósito que tenemos en Dios. Porque el día que conocemos el propósito de Dios en nuestra vida, decimos, voy a pedir esto porque sé que va de acuerdo a lo que Dios tiene conmigo y tiene que cumplirse. Y para ir terminando, termino con este versículo que dice, dijeron los discípulos, aumentanos la fe. Gloria a Dios. Ellos oraban, pero carecían de fe. Wow. El problema no es orar. Porque hay personas que oran pero no creen que Dios lo va a hacer. Así es. Hay personas que dicen, Señor, yo necesito que me des un trabajo. Pero ellos no creen que tienen la capacidad para estar en ese trabajo. Vive Jesús. Y para terminar con este versículo, en Romanos 1:17 dice, porque el evangelio
de la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Hoy en día hay personas que tienen que aumentar su fe, porque mientras ellos tengan una fe bajita, los milagros y los acontecimientos de Dios serán bajitos. Pero cuando usted tiene una fe elevada en Dios, las manifestaciones de Dios serán grandes en tu vida. Así es. Dios mío, demasiado poderoso, mi hermano Yeuri, gloria al Señor. Pastor, ¿verdad? Dios nos habló de las dimensiones de fe que hay que alterar. La fe, gloria al Señor. Yo sé que Dios habló a esta audiencia. Así es. A nosotros nos resta compartir esta palabra con alguien más, ser un puente, ser un nexo, para que alguien también sea bendecido. Hermano, yo te invito, gloria al Señor, a que hagas caso a esta palabra, no la tire al basurero, no te la meta en un bolsillo, vívelas, manifiéstala. Y ponte a donde el huracán, donde el capitán te vea, hermano, para poder cumplir, aleluya, con efectividad esta palabra que se desató en este día. Hoy se desató el rema, de nosotros depende tener la vivencia. Vamos a vivir en fe, vamos a actuar por fe y vamos a hablar por fe. Testimonios, palabra bíblica, gloria al Señor, y palabra viva y eficaz se hablaron en el día de hoy, para que nosotros podamos andar por ella. Aleluya. Desde la Cámara de Excelencia Cristiana se despide de usted su amigo y su hermano Dionis Luis y nuestro amado pastor Ignacio de la Rosa y el evangelista Yeuri Santos. Amén. Dios le bendiga y Dios le guarde. Shalom, mi gente.